¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo es que entendemos las cosas? No es por arte de magia. Detrás de cada idea que de repente nos hace clic, hay toda una arquitectura mental invisible. Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en los planos de esa estructura para descubrir cómo es que construimos el sentido del mundo que nos rodea. Y la pregunta que nos va a guiar en todo este recorrido es, en apariencia simple, pero en el fondo es súper profunda. ¿Qué pasa exactamente en nuestra mente en ese instante en que la confusión se transforma en claridad? Vamos a intentar desarmar ese momento. Aquí está nuestra hoja de ruta. Primero vamos a hablar de los dos motores que impulsan nuestra mente. Después vamos a ver cuáles son los ladrillos con los que se construye la realidad, cómo se conectan entre sí, qué es lo que sucede en ese famoso momento ¡ajá! Y por último, cómo todo ese conocimiento se termina convirtiendo en algo casi instintivo. Muy bien, empecemos por el principio de todo. Nuestra mente opera básicamente con dos sistemas que son totalmente distintos, uno que funciona en automático y otro que es completamente deliberado. A ver, pensemos en la mente como si fuera un iceberg. La puntita que se ve, la parte consciente, esa es la génesis activa. Es ahí donde pensamos a propósito, donde juzgamos, analizamos. Pero la mayor parte, esa base inmensa que está bajo el agua, es la génesis pasiva. Es nuestro piloto automático, el que va asociando ideas por su cuenta, sin que nos demos ni cuenta. Y lo más importante es esto, la punta del iceberg no puede existir sin la base. O sea, todo pensamiento consciente siempre se construye sobre este océano de procesos que son inconscientes. Ok, ya entendimos los motores, pero ¿cuáles son los materiales de construcción que usa la mente? Ahora vamos a ver los tipos de piezas que utiliza para ir ensamblando la realidad tal y como la percibimos. La mente básicamente divide el mundo en dos tipos de partes. Por un lado tenemos las piezas, son cosas que podemos separar de un todo, como la rama de un árbol. Pero por otro lado están los momentos. Estos son aspectos que son inseparables. Por ejemplo, el color de una pared. El color no puede existir así nomás, flotando en el aire. Necesita sí o sí de la pared para poder ser. Y este vínculo, esta necesidad, tiene un nombre técnico, Fundierung, que podríamos traducir como fundación. Es, como vemos acá, la ley que nos dice que un momento dependiente, como el color, necesita de un objeto que lo funde para poder existir. Es una relación de dependencia, digamos, esencial. Y este ejemplo es perfecto, ¿no? No es una regla que podamos cambiar, es una ley de la esencia de las cosas. Es parte de la estructura básica de cómo percibimos la realidad. El color necesita una superficie, una melodía necesita del sonido. Uno está fundado en el otro, así de simple. Bueno, ya que entendemos las partes, veamos ahora cómo hace la mente para conectarlas, sobre todo cuando se enfrenta a algo completamente nuevo. Y acá es donde entra en juego la herramienta más poderosa que tenemos para entender, la analogía. Tomemos esta metáfora tan clásica. No es solo una frase linda y poética, es una verdadera obra de ingeniería cognitiva. Para que la entendamos, nuestra mente tiene que hacer una operación súper específica. Lo que vemos acá es la estructura lógica que está oculta detrás de la frase. Fíjense en la proporción. La mente no está comparando directamente la vejez con el atardecer. Lo que compara son las relaciones. La vejez es a la vida, lo que el atardecer es al día. Se trata de comparar estructuras, no de comparar cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la práctica? La analogía, como vemos, siempre usa la palabra como para hacer una comparación bien explícita. La metáfora, en cambio, es mucho más directa, es referencial. Da por hecho esa conexión que la analogía se toma el trabajo de explicar. En el fondo, una metáfora es como una analogía súper eficiente, ¿no les parece? Ya vimos cómo la mente conecta ideas, pero ¿en qué momento sabemos que una idea ya está completa? Ahora vamos a analizar ese instante, ese momento mágico en que todo parece encajar. Todos conocemos esa sensación. Cuando las piezas sueltas de algo que nos están explicando de repente hacen clic y forman un todo que tiene sentido. ¿Qué es exactamente lo que pasa en nuestra mente en ese preciso momento? El término técnico para ese clic es cerradura o cierre. Pensemos que una idea que todavía no entendemos del todo es como algo que tiene una demanda de suplemento, o sea, le falta una pieza para estar completa. El cierre ocurre justo cuando encontramos esa pieza que faltaba, y la idea por fin se puede sostener por sí misma, se vuelve autosuficiente. Y el camino para llegar a ese cierre casi siempre sigue estos tres pasos. Primero, sentimos la demanda, esa sensación de que algo nos falta para entender.
Segundo, la mediación. Nuestra mente busca un puente, o sea, una analogía con algo que ya conocemos. Y tercero, la plenitud. Gracias a ese puente, la idea se completa y finalmente cierra. Y una vez que una idea cierra, una vez que tenemos ese momento, ajá, ¿a dónde se va todo ese conocimiento? No se esfuma, se integra, se asienta y pasa a formar parte de nuestro instinto. Veamos cómo sucede este último paso. A este proceso se lo conoce como sedimentación. Es una gran analogía, piénsenlo. Es como si cada conocimiento nuevo que construimos con mucho esfuerzo consciente fuera una capa de tierra que se va asentando en el fondo de nuestra mente. Con el tiempo se compacta y se convierte en un hábito, en un saber que ya no necesitamos pensar para usarlo. Y esto nos revela que el aprendizaje es un ciclo que nunca termina, que se retroalimenta. Todo comienza con un acto activo. Ese conocimiento se sedimenta hasta que se vuelve un hábito pasivo. Y lo más interesante es que ese hábito se convierte en la base para nuevos actos, es decir, el terreno firme desde el cual podemos empezar a aprender algo nuevo y más complejo. El esfuerzo de hoy es, literalmente, el instinto de mañana. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para que nos quedemos pensando. Si una gran parte de nuestro conocimiento se automatiza y se convierte en el suelo que pisamos sin darnos cuenta, ¿qué tanto de lo que creemos saber es una elección consciente y qué tanto es simplemente el eco de viejos aprendizajes que ya se volvieron instinto? La arquitectura de nuestra mente es, sin duda, mucho más profunda de lo que parece a simple vista.